¡Dios! ¡Fucking épico! Hola, botilla. Dios, cuánta peña. Bueno, a ver, he hecho un poco de spam en WhatsApp. Menos en Lucas, creo que le he hecho un poco de spam. Viene de la casa y veremos una peli. Les coló un gitano, tío, en la canción, ¿eh? ¿Qué onda todos? ¿Qué tal los yeyes? Los yeyes bajos. Voy a bajar el volumen a la musiquita. ¿Qué tal los yeyes majos? Los yeyes majos. La cabalgata de los yeyes majos de Ferrol. Esquizofrénica, que flipas, ¿eh? El Olaf ahí todo cocainómano. Al puto Pinocho lo empalaron. Bob Esponja está saliendo con Woody. Yo no entiendo nada. A ver cuántas veces cargas partida. ¿Eh? No sé, vamos a probar. Lo voy a abrir ya. Voy a dejarme gilipolleces de... ¿Dónde debería de poner la cámara? Uy. Iniciando script de instalación. Pero no me jodas, si lo acabo de instalar. Cuidado que se ven pitos, no jodas. ¿Habrá alguna forma de poner en plan... Biblioteca en uso por... Espérate, que no puedo jugar porque está el tontito de Arbe jugando al Dark Souls. No creo, ¿no? En la creación de personajes. Puedes personalizarle tu pichula. Hostia, ¿y no puedo censurarlo de alguna forma? O da igual, a Steam le da igual. ¿Me está abriendo el juego? Ah, sí, me está abriendo el juego. Controladores, los gráficos de Nvidia están instalados, son anteriores a nuestra versión. Fíjate. Baldur's Gate, primeros pasos. ¿Tengo que hacerme una cuenta del Arian? Ah, puedo omitirla, ¿no? No te banean, da igual. Ah, vale. Puedo omitirlo, no tengo que hacer la cuenta del Arian, ¿no? Creo que la mejor cámara es esta. Porque por lo que vi, bueno, no sé. A lo mejor la pongo al revés, un poco más arriba. Porque creo que ahí salen los personajes, pero es que arriba a la derecha... Yo te voy a reportar por si acaso. Bueno, entonces ¿para qué cojones dicen? Que... Esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Ahí. Porque creo que ahí se ve mejor. En el medio ponla. Ahí o un poco más abajo la pongo. En Instant Gaming quedó como un poco tierra de nadie, ¿no? Voy a omitir esto. Pre-order now. A ver, que quiero jugar. Jugar. Hola. Ah, vale. Coño. Me asusté. Le he dado 7 veces a jugar, al igual me lo abre 7 veces ahora, pero bueno. ¡Ah! Baldur's Gay. Nacho. Nacho. En Torremolinos han violado a 5 mujeres. Nacho.
Ah. Uf, muchísimo texto. Acepto. Mostrar desnudos. Sí, ¿no? Mostramos desnudos. Plan, me refiero. No creo que le importe a Twitch. Es un juego. A mí que no me joda. Y no me conoce ni mi padre. Igual, ¿no? Vale. Sí. Pulsa cualquier tecla. Creo que está altísimo. Estoy escuchando súper alto. Y esto, no te flipes con la calidad. Que se me va a explotar el juego. Voy a poner así. A ver. Media, alto. Voy a ponerlo en medio. Nueva partida. Equilibrado. No quiero rayarme, ¿eh? ¡Cthulhu! Stream de solo crear un personaje. Literal. Se filtra la lista de Steam. Nacho, no nos darás una sorpresa, Malindrín, cómo va el Castellón esta temporada. Bueno, hagan caso. Qué ganas de jugarlo ahora. Yo voy a jugar hoy, así que voy a jugar como un animal y olvidarme de él durante medio mes o más. ¿Quién tú eres? El malo es Cthulhu. Mañana le damos los 3. Como no sea después de comer, complicado. Que yo mañana me voy a Orense, después de... A las 7 tengo el tren. Gusanico. A la noche sí que puedo. Pero tengo que descargar en el portátil, si no. Tío, qué asco, ¿no? ¡Ah! Se ha metido en el ojo. Sí, sí, por eso. Yo quiero hacer una run juntos. Qué guapo está el Cthulhu este. Cthulhu, Cthulhu. ¿Me está metiendo a mí el vicio? ¡Ah! Azotamentes. Se llama así los pulpillos. Ah. Los tutoriales pueden ayudarte a aprender. A ver, es la primera vez que he jugado un juego así, así que... Uf. No me voy a pasar mucho tiempo aquí, ¿vale? Y tengo que leer un montón. ¿Qué es esto de personalizado? Ah, vale, puedo ponerme... Estos son las razas, ¿no? Origen... No, párate. Origen. Alto elfo. Ah, espérate. Personajes con origen. Ah, personalizado. Esto es randoms que ya están hechos, ¿no? Vale, vale, personalizado. ¿Y esto qué es? Valores. Ah, esto es que te lo personaliza él del tirón, ¿no? Vale. Personalizado. Esto no es nada, ¿no? Por ahora. Así que raza. Elfo. ¿Y esto cambia? No, por ahora no. Vale. Elfo. Con su semblante etéreo y su larga esperanza de vida, los elfos se sienten muy incómodos con el poder de la naturaleza. Prosperan tanto en la luz como en la oscuridad. No tengo ni idea de qué coño hacerme. Hola, Santi. Ah, guay. Puedes moverte 9 metros por turno. Claro, es que esto es como Dungeons and Dragons literalmente, ¿no? Tienes competencia con la espada larga, la espada corta, el arco corto y el arco largo. Visión en la oscuridad. Tienes ventaja en las tiradas de salvación. Me hago un gnomo.
Tifling. ¿Y qué distinción hay? Competencias. Armas sencillas, marciales, armadura ligera, media escudo, habilidades, atletismo, historia, intimidación, persecución. Y esto tiene 9 metros, visión de la oscuridad, o tiene resistencia a daño de fuego. Draw. Trucos. Truco de evocación. Iluminas un radio de 9 metros. Tifling es para estar cachondo todo el día. ¿Qué? Se sienten atraídos por el Underdark. La mayoría de ellos ha acabado adoptando un protagonismo. Mientras... Hostias, qué barbaridad. Velocidad 9 metros. Competencia con estoques, espadas cortas y ballestas. 24 metros de visión en la oscuridad. Tienes ventaja en las tiradas de salvación cuando intentan hechizarte. No es posible obligarte a dormir por medios mágicos. ¿Y esto qué es? Infliges daño adicional. Esto cambia también. Sí, me cago en la puta. Descarga de fuego. Tampoco te rayes tanto y píllate lo que más te mole conceptualmente. Que no sé qué es un tiefling. Es la primera vez que lo que es un tiefling. Entonces... Es que decir, un humano... Vale. Sí que sé lo que es. Competencia con armas, usar lanzas, alabardas, agujas. Armadura ligera, atletismo. Qué feo es este bicho, cabrón. Badones. Enano. Hostias, es el puto Abascal. Es igual. Es el Abascal, chaval. Semielfo. ¿Qué diferencia hay entre un semielfo y un elfo? Semielfo es como más gay, ¿no? O sea, el elfo es como más gay aún. Mediano, o sea, yo. Bueno, no, a lo mejor soy más yo aún. Dragónico. Hostia, qué guapo, ¿no? Están guapos, ¿eh? Y semiorcos, más feo que su madre. Estoy entre... Es que me apetece que sea bastante más humano que un dragón. En el elfo los padres son elfos. En el semi un padre es humano. Ah. ¿Y qué coño es? Subraza. Alto elfo, elfo del bosque. Hostia, qué feo es el elfo del bosque. A ver. ¡Hostia! Tienes pito escamoso. En mi partida soy desconocido. Ah, dracónico. Dracónido, dices. Los dracónidos están guapos, ¿eh? Pero creo que me voy a hacer el tiefling que era, ya no me acuerdo. Tiefling es para estar cachondo todo el día, dijisteis. Y a ver las razas. Crear llama. Creas una más espectral que puede manipular e interactuar objetos. Consigues una ventaja en las pruebas. Es que el dracónico blanco está guapísimo. Y cada uno tiene una cosa distinta. Ah, bueno, el de plata y el blanco tienen lo mismo. Qué loco es esto, Buah, me voy a pasar la puta vida haciendo el personaje. Ah, claro, esto es... Hostia. Hostia. A ver, ¿qué me apetece llevar? ¿El dracónido este que lleva? Armas sencillas, armas marciales. ¿Qué es armas marciales? Daño ácido. A ver, eso es por la esta, ¿no? Semiorco. ¿Qué es un arma marcial? Espadas, lanzas.
Es que yo no sé qué quiero llevar. A ver, supongo que da un poco igual. Pero... creo que voy a ser un elfo. Así muy gay. O una elfa. Hostia, que tiene 4 tipos de cuerpo esto. ¡Hola! Es un elfo gigante. Dagas y así son armas simples. Espadas, lanzas, etc. Armas marciales son armas que requieren saber usarlas. Ah. Voy a ir de elfo. Pero elfo normal. ¿Hay alguna mujer? Es que está guapísima la pava esta. Y de alto elfo. Descarga de fuego. ¿Y esto qué distinción tiene? Viven recluidos en las florestas de... Nah. Yo... Full burgués asqueroso. Truco. ¿Qué? Ah, que le puedo cambiar esto. La descarga de fuego. ¿Qué le hago? Normalmente la clase melee saben usar armas marciales y los casters no porque se basan en hechizos. Elfo ferrolano encima. Claro, quiero hacerme nazi, literal. Quiero ser la de Italia, ¿sabes? Mano firme, putona culera. Amistad, ¿qué coño de amistad? Se lo voy a meter una. ¿Y esto, tío? Elfo, qué asco, dejo de ver. ¿Por qué, tío? Carisma. Actitud... Ah, no. De salvación de conjuros. Ciertos conjuros requieren que los enemigos realicen una tirada de salvación. Esto. Daño veneno. Helar. Bueno, un fuego. Proyecto de un gas tóxico. Reduce la velocidad. No puedo utilizar reacciones. Solo había una respuesta incorrecta y esa era Eslo. Pero ¿por qué? A ver, puedo escoger otro, no sé. Es que me llama que sea toda una putona. A ver, supongo que puede ser putona siendo semi-elfo. Dios, de hecho. De hecho me ha gustado ese semi-elfo, Va, voy a hacerme semi-elfo. Los elfos da asco. Vale. Pues me cago un semi-elfo. La tía esta me ha puesto muy cachondo. Semi-elfo Drow. Uf, qué fea. Parece... Tiflin. ¿Por qué Tiflin? Hostia. Ah, que tiene cola. ¿Y las subrazas de esto cómo son? A través de su vínculo con Neso, la capa más profunda de los infiernos. Qué guapos. Me voy a poner este. Sí. Me voy a poner esta. Clase. Uf. Bárbaro. Bardo. Esto es... Esto es ser un pringao. Vamos. Clérigo. Druida. Guerrero. Monje. Paladín. Explorador. Mago. Brujo. Hechicero y pícaro. 4 tipos de cuerpos por si quieres ver. Ah, es verdad. Y es como gigante, ¿no? Respeta a los bardos. No. ¿Cuál me hago? Uf. ¿Esto cambia algo? Ah, vale, ahí sí, ahora sí que estoy viendo cambios. Vale, uf, el gardo tiene mucha carisma, Claro, la gracia del bardo es esa, ¿no? Que es muy carismático. Y el brujo también. Y el hechicero. Si quieres te digo que hay ya en la party que te puedes montar. Vale. Estilo de combate, ¿pero qué? Por si no quieres repetir mucho, sí. Así tengo uno de cada, ¿no? Mejor. Pícaro me llama mucho, Tiene pinta de pícaro, ¿no? Mi colega. Hay druida, guerrero, bárbaro, sacerdote, pícaro y mago. Druida, sacerdote, druida, guerrero, bárbaro, sacerdote, pícaro y mago. Hostia, y de todo.
Menos bardo, monje y poco más. Y paladín, no los puedes tener todos, así que tampoco te rayes. Ah, vale. Pero si quieres ir con Astarion en la party... Astarion. Astarion es el jambo que ganó el Game Award, ¿no? No te pilles pícaro. Él es pícaro, vale. Pues a lo mejor... Yo creo que una putera guerrera está bien, ¿no? Es el mejor NPC. Tiene fuerza... Carisma tiene 0. O sea que esta va a puño limpio. No tiene mucha pinta que de puñolitos y putona, ¿no? Exploradores God. Los exploradores son unos rastreadores inigualables. Usan en profundas conexiones con la naturaleza para cazar a las presas de su elección. Ya. Trucos. Obtienes ventaja en la siguiente tirada de ataque. Invocas a un familiar o espíritu férico que adopta la forma de animal que elijas. Eres Gerardo de Revilla. Me meo. Explorador. ¿Y el paladín qué hace? Juraste de proteger la verdad y la justicia. No. Geranial magias. Bueno. El bárbaro también me gusta. Yo me hice uno de bestias y puedo invocar animales y así. Es que eso mola, ¿eh? Al igual me hago un explorador, ¿eh? ¿Y esto qué es? Estudiar las tácticas y características y en ciertas criaturas ha otorgado un conjunto de habilidades que resultan útiles en esas en contra familiar. Cazarrecompensas. Ah, cambia las habilidades. Hay un tiefling bárbaro de NPC. No jodas. Nah, pues entonces me hago un tiefling así y ya. Esto cambia los trucos, ¿no? O sea, los trucos, y los trucos. Los trucos y los conjuros. Truco. Envuelves a un objeto en un resplandor que se asemeja a fuego. Caballero explorador. ¿Y qué diferencia hay entre esto? Ah, vale, habilidades. Vale. Sigilo, historia, investigación, percepción, supervivencia y persuasión. Uf, persuasión me gusta, ¿eh? Creo que lo tienen todos, de hecho. Sí. Yo al druida y al bárbaro no la puedo tener, por ejemplo. Ah. Sigilo, historia, investigación, percepción. ¿Y cambia algo más? ¿Esto qué es? Obtienes ventaja en la siguiente tirada de ataque. Hombre, eso está bien, ¿no? Explorador... ¡Ah, párate! Que puedes tener dos. Ah, no, son dos cosas distintas. Destructor de magos, caballero explorador. Ah, en este... ¿Qué tengo aquí que no tengo aquí? Conocimiento arcano. No me interesa mucho el conocimiento arcano. Prefiero que se centre más en... otra cosa, ¿verdad? ¿Esto qué es? Protección contra el bien y el mal. Proteges a un aliado contra los ataques... Nah, que les joda. Voy a ir full. Si quieres ver un poco los NPCs que hay y no liarla, puedes. O puedes hacer como yo y ir a lo que tenga que pasar. Sí, yo voy a ir así, a lo que tenga que pasar. Tampoco me voy a comer mucho el coco. Domador de bestias. ¿Esto qué es? Esto me quitan los conjuros, ya. No me dicen qué hace esto. Ah, vale, sí. Tiene mucha experiencia desenvolviendo en los bajos fondos de la ciudad. O tienes competencia en juego de manos. ¿Esto? O tienes resistencia al daño al frío, al fuego y al veneno. Domador de bestias, ¿no? Hombre, coño, está guapo, ¿no? Esto de invocar un bicho. Trasfondo. Noble, forastero... Héroe pueblo, artesano, charlatán. A ver. ¿Cambia algo? Ah, sí, las habilidades cambian aquí. Engaño. Me gusta lo de engaño, ¿eh?
Habilidades. Vale, esto es lo que trae. Historia y persuasión. ¿Hay alguno que tenga engaño y persuasión? Porque sería la polla. Perspicacia. +4 a pruebas de perspicacia. Juzgar a la gente y las situaciones. Detectar mentiras. Anda. Trato con animales. Acariciar a todos los perros. Influenciar a los animales. Hombre, a ver, esto tiene sentido, ¿no? Pero un poco gay. Conocimiento arcano, eso me da igual. Juego de manos. Te ayuda a forzar cerraduras, robar a la gente y desarmar trampas. ¡Oh! Juego de manos y engaño. Mi cosa. Mentir y engañar. Manipular la verdad. Esta. Y tendré que cambiarle. Editar apariencia. Hostia. Voz. Oír voz. Hostia, está en inglés. Let's hope the... Be wary. It's opened. More of those rip. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hostia, qué fea esa. ¿Cuál es la que tiene cara de putísima guarra? Esta tiene cara de putísima guarra, ¿no? Tono tormentoso 3. Rojo está guapo, eh. Nada, pero tiene que ser súper guapa. Madurez. Ay, no, que sea vieja, no. Cantidad de pecas. Intensidad de las pecas. Ah, vale. A ver. Nada, que no tenga pecas. Pigmentación. ¡Hostia! Qué guapo eso, eh. A ver. Ocultar la ropa. ¡Sí, hombre! ¿Qué es por defecto? ¿Qué? Hostia, qué bestia. ¿Y por qué hay más penes? Perma. ¿Y las tetas? ¿No las puedes modificar? ¿Y la cara solo es eso? Espérate. Depende de la raza, hay más opciones. Hostia, qué loco. Arte corporal. O a uno que digas mamasota. Eso está guapo, ¿eh? Las semiorcas tienen tetazas, ahí lo dejo. Es que una que sea... Bueno, puede ser algo así como no mucho. Esta... no, por los lados no me gusta. Hostias, qué cara de zorra, eh. ¿Qué colores hay? ¿En blanco? Que es blanco huevo, feo, tío. Ah, es este blanco. Blanco me gusta, eh. Uf. Estilo de piercings, no jodas. Tío, ¿es esto que se me LR la pava ahora o qué? ¿Es Duco? Creo. Esto es Jump Beef o qué coño. ¿Cómo se llama? Katie Kane con el helado aquí. Dios, este está muy guay, eh. Pero me gusta que sea... Nah, le voy a poner este. Me gusta mucho este. ¿En blanco o en negro? Bueno, un color así random. Yo creo que en negro queda más bonito. Los piercings también me hacen gracia. Hostia. ¡Qué barbaridad!
Definitivamente tiene que llevar uno en la nariz. ¿Pero cuántos tiene? ¿O me he pasado ya? Estoy dando una vuelta. Sí, estoy dando una vuelta. Me gustó este. No hay nada más aquí, ¿no? Ojos. ¿Heterocromía? Ah, vale, que sea uno distinto que otro. Luego tienes colores de pelo. Tienes como los canon y luego puedes elegir más si quieres. ¡Guau! O sea, estos son los canon y estos son todos. ¡Qué guapo! A ver, los canon. Este... ¿Cuál era? Este mola mucho, ¿eh? Y el otro ojillo. ¿Los pongo iguales? Nah. De hecho, se lo voy a poner al revés. Ahí, claro. Y este que esté como bien. Bueno, esto no está bien. Este, bueno, con bien, bien, no. Guapo. Es que la verdad es que se nota que es no canon. Así está guapo. Maquillaje, me vuelvo loco. Nah, pero no queda bien que tenga maquillaje, ¿no? Bueno, mejor un eyeliner de putona. Nah, porque no le queda bien en el de al lado. Pelo. Hostia. ¿Qué coño? Ah, ves el arco, lo de atrás. Estaba volviéndome loco. No puede ser... Bueno, vale, ahí sí me vale. Dios, qué puta zorra, chaval. Dios, son un montón. A ver. Ya está. Putísima, Dios, pobrecita. Uf. Uy. ¿Se puede como voltear? Parduzco, ¿qué? ¡Hola, hola, hola! Canas. Este me gusta mucho, Este es muy de otaku guarra. Dios. No hay uno corto. Madre mía, tío. La de pajas que se habrá hecho la gente con esto, tío. Qué barbaridad. Uf, esta mola, con la coleta así. Uy. ¿Cómo se va a poner pelo corto? Un mago. Estoy buscando, pero no hay uno que me llame, la atención. No es el pelo corto que estoy pensando. La coleta esa me gustó, la trenza. Esta está guapa, Está muy guapa, sí. Con el pelo negro mola. Se ha bugueado el pelo. Está guapa, sí, Me gusta, me gusta, me gusta. Y a ver esto. Destello. Intensidad. ¡Oh! Está guapísimo, tío. Uy. Todos los colores.
Yo creo que este, ¿no? ¿Y esto de canas? Ah, nada, nada. No quiero canas. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hay un personaje que la tiene así, vais de gemes. ¿En serio? Está guapísima, sí, Mola un montón. Vello facial. Conchita Gurs, de repente, Nada. Cuernos. Uf, difícil elección esto también, Tienen que ser grandes. Como los... Guau, esos están guapos, ¿Cómo? ¿Cómo? Me gustaron estos, son los más grandes. Cuanto más grande, mejor. Tía, no sé qué color ponerles. Hostia, pero por arriba son distintos. Por arriba es otro distinto, otro color. Nah, negro. El más negro es ese. Yo creo que este es el más negro, ¿no? Y aquí... Uf, no me gusta, Yo creo que lo voy a poner todo el mismo color. Pues que a lo mejor son demasiado grandes, ¿Cuáles tenía de normal? A mí me gustaban. Sí, están guapos, ¿no? Los voy a dejar así. Vale. ¿Y ahora cómo coño salgo de aquí? ¿Aquí? No, menú principal no. Vale, aquí. Características. Ah, vale, ahora puedo cambiar lo que me dé la gana a mí, ¿no? Bonificador, sabiduría. Oh. Uso recomendado. ¿Qué coño? Yo quiero ser... Quiero tener carisma de botón. Espero que la ropa se pueda cambiar, porque sí es terrible. Está guapa, el bicho. ¿Cómo le nombro? ¿Cómo le llamo, tío? Juego de manos. Analizar pistas. Reconocer plantas y animales. Observar el entorno. Me electrocutaste, Pedrito. ¿Cómo? Supervivencia y engaño. Ah, guapo. Yo creo que lo voy a dejar así. Un poco cambiado. Continuar. Voy a continuar. Tab. Uf, ¿qué nombre le pongo, tío? Dios, los ojos así se ven súper turbios. Parece que tiene un láser en el ojo aquí. Poned un nombre cada uno y decido el nombre de uno de los que pongáis. Me la pela. La que juguemos los tres me voy a hacer a Nacho, lo tengo claro. Imagino. Oh, mi espalda. Yo me hago a Jordi Wild. Pero tiene que llamarse Jorge Madrefolla Salvaje, si no, no vale. Yo me hago a... no sé, Nate Gentil. No, no le voy a poner eso. Tiene que ser un nombre guapo, tío. Bueno, no, como si se llama Cantinflas, la verdad. Pero ese justo no. Franco. No, tampoco. Y como me digas Guevara, ahora te meto.
No, déjale, déjale. Si la veis, ¿qué nombre le pega? Y no me vale ninguno de esos dos, ni los otros dos que sabéis. Antonia no tiene nombre de Antonia, Arpe. Llevo 40 minutos aquí y ni he empezado a jugar. Bueno, tampoco he estado mucho tiempo haciendo el personaje. ¿Qué coño es esto, por Dios? Pone mujer, todas son un demonio. Ya. Jane Margolis. Ayuso. Le llamo Ayuso. ¿Cómo acaban? Diables. ¿Cómo acaban? En plan, nombre que acabe en plan medieval. ¿Cómo acaban en Juego de Tronos los nombres y cosas así? Que va a quedar bien con Ayuso. Dios, tío. Así lo pongo Ayuso, A ver, es literalmente Ayuso. Ayuso Porta. Ah, sí, Ayuso. ¿Qué coño es esto? Necesitas a un guardián, elige uno. ¿Qué es un guardián? ¿Drow es elfo? Hazlo como te cunda. Ah, pero que tengo que hacerle todo. Drow es Drow y elfo es elfo. Ah. Ah, ya no está el draconiano. Drow es elfo oscuro. Ah. Haz la noma. ¿Por qué? Me hago... Ya sé qué voy a hacer. Va a ser un gnomo. Va a ser como un pibito como que le gusta a... Como que le gusta la... Sí, hago Almeida. Gnomo de las rocas, de los bosques o de las profundidades. Yo creo que de las profundidades, ¿no? Uf, es que este era muy Almeida ya, Pero lo cambio ahora. General. Uf, ¿quién tiene más cara de Almeida? Hazte a Ricky Edith. No, tiene que ser Almeida, tío. Follow your instincts. Bueno, que sí. Color. Hostias, tío, que yo que sé qué tono de piel tiene Almeida. Este mismo. Madurez. Arte corporal, nada. Ojos. Yo qué sé qué color de ojos tiene. Marrones mismos. Maquillaje tampoco. Pelo. Uf. Para encontrar el pelo de Almeida. ¿Cómo es el pelo de Almeida? Necesito una imagen. Mierda, mierda, mierda. Es como repeinado Cayetano, ¿no? Básicamente. Sí. Repeinado de Cayetano. Repeinado de Cayetano no va a haber. Pues que este es muy corto, ¿no? Para ser Almeida. Espera, te lo voy a poner de color de Almeida. A ver. Es como así, ¿no? Este color. Este color, yo creo. Y así. A ver, tampoco tiene que ser igual. De hecho, Ayuso es como el demonio. Entonces Almeida es un enano. Normal. No tiene por qué parecerse mucho. Es que parece muy joven en este Almeida,
Dios, qué cara de... Este... Tiene una cara de pringao. Bello facial. Es Almeida pobre. Dios, qué feo es. Me cago en todo. Lo voy a poner así, ¿eh? ¿Le pongo el pelo a como Rajoy? Ah, no se puede. Pensé que si le ponías canas aquí... Dios. No, me gusta más con barba. Uf, ¿así? No, es demasiado guay. Sí. La cara en sí no se le puede cambiar. O sea, es así, el rostro y ya. Me gusta más este rostro, ¿eh? Así mismo, tío. Míralo, es Almeida, es literalmente Almeida. Vamos. Vamos a jugar, tío. Que no hemos jugado aún. Llevo 45 minutos viendo esto. Se ve como Dios, la verdad, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? En plan, ¿están haciendo una invasión alienígena los bichos estos o qué? Hostia. Corran. Esa voz es de punto MP3 mítico. Hostia, pero los tocan y... Ah, vale, como que los tepean. Sí, ¿no? Le acaba de caer. Están guapos los dragones, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¿O montar un dragón? Porque está ya guapísimo.
jugar. Oh. Ah. Ah. Me mimo. Soy yo. Ayuso. Hostia. Au, mi cabeza. My head. Vale. ¿Y cómo me muevo así? Ah, pulsa J para ver... ¿Para ver qué? Escapa de... No sé qué polla. Este es más para los alrededores. Hostia. ¿Esto qué es? Encuentra cómo salir. AYUSO. Tutoriales. Vale. Someone else got out. Alguien más ha logrado salir. Criadero. This is the pool that thing came from. Hostia, hay narrador. Parasite now writhing behind your eye. Investigar el depósito. Algunas opciones de Diablo exigen superar una prueba de habilidad, es decir, tirar un dado, sacar un resultado concreto o más. Las habilidades del personaje suman un bonificador de tirada. Se viene primero uno. Vale. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Podría romperse solo con tocarlo. Lo voy a ver, ¿no? Ah, bueno. Se ha roto. Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. O sea, en todas las vainas no hay nadie. Survivors. Podría haber otros supervivientes. Estoy. Hola. ¿Y esto? No traps, please. No he jugado en mi vida. Perla. Dead. Good. Dead. Here goes Good. nothing. I feel Me encuentro mejor. Espérate, a ver. ¿Qué es todo esto? Ataque sin arma. Usar armas cuerpo a cuerpo. Saltar, esconderse, lanzar, correr. Ataque sin arma. Introducir, empujar. Hostia, colgado, cuánta movida. Esto de aquí... Pero aquí hay algo. Ah, puedo subir arriba. what's hiding here. ¿Cómo coño? Ah, vale, sí que puedes ir por ahí. ¿Y esto? No está al alcance. ¿Por aquí? No. Pues... ¿Por aquí? Ah, esto ya lo veo, ¿no? ¿Qué es esto? No tengo idea. Wonder who was inside. Pues supongo que es esta la puerta, ¿no? Sal. Dios, pero ¿y ese chochito? No había ningún colega, solo estoy yo. Aparato neutral. ¿Está hablando el pibe ese? Frasco de cerebros.
Santuario mental. We are trapped. Brains. Yes, you've come to save us from this place. From this ¿Está hablando el place you'll cerebro? free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Te das cuenta de que estás hablando con un devorador de intelectos, un siervo de los azotamentes que te secuestraron. The enemy. So many enemies. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. ¡Fuck! Ah, me da, ¿no? Let's go. You notice edema, a swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. ¿Lo saco con destreza? Sacar el cerebro del cráneo con cuidado. Intentar extraer el cerebro pero teniendo presente la inflamación. Inflamación, ¿y qué? Uf. Están leyendo bien las tiradas, ¿no? The brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. El cerebro sale del cráneo y percibes una oportunidad. Podrías lisiar a esa extraña criatura para que fuese más servil. 15. Ya. ¡Hala, tú! ¿Y ahora? ¿Qué he fallado? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Qué coño? Se ha ido el bicho. Acabo de hacer un bicho sin querer. Baja aquí. Acuario cerebral. Mind flayer horticulture. Odd things. Wonder what plane they're from. Esto no... Tablilla arcana. 1,000 years of humanoid history. Elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Se sienta. Worlds beyond worlds flash Sí, before soy. your eyes. Empires of a grand design traversed by ships just like this. ¿Goblin? Cualquier cosa que hay por ahí la voy a coger, porque seguro que luego no sé qué coño tengo. Vamos a seguir. ¿No había una jamba? ¿Qué es esto? Doesn't do anything. Vale. Hola. Hostia. Ah, que están metiéndose de hostias. Ha iniciado una conversación. ¿Qué conversación? Oh. Ahí está la pava.
No me pegue, Bueno, epiquísimo. La F del peso, ese nombre es la polla. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Who am I? Your only chance of survival. Decirle eso contar. We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. Gay. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. A pegarme. Hostia, qué feo. ¿Qué ha dicho? Pero ¿y yo con qué me pego? Si yo no tengo armas, ¿no? ¿O sí tengo armas? Toca zurrarse. El combate se desarrolla por saltos. Los que cada participante tiene un turno para actuar. El juego se pausa en combate para que tengas tiempo para explicar. Turno de Ayuso y la F. Vale. Solo tengo el arco. Ah, vale, voy a arco yo. Mano. Puño. Tiro a la corda. Disparo a un enemigo en el muslo. Le voy a pegar una hostia. Voy a pegarle una hostia aquí. ¿Cuántas hostias le puedo meter? No tiene suficientes recursos de acción. ¿Eso es un recurso de acción? No entiendo cómo va exactamente esto. Saltar. A ver. ¿Y esto? ¿Qué coño, Ah, eso es... Bueno, supongo que... ¿Y cómo cambio a la otra jamba? Ah, ok. Vaya collejón. Vale, y mi colega... Voy a ponerme aquí. Y a esta la pondré aquí para que no me toque mucho la polla. ¡Hala! ¡Let's go! Pirote de fuego al Azael. Hostias, esta pocha, ¿O no? Ah, no, 9 de 12. Vale. Voy a mover aquí. Y le voy a meter a este. Me lo he cargado. Y con la otra a mi colega. Vino, ¿no? Es como en D&D, hay acciones gratis y otras que no. Una vez te quedes sin acciones te tienes que pasar a otro personaje. Al puente. Puedo chequear a los bichos. Cimitarra, hombre. Mejor que nada, ¿no? Ahora puedo usar la cimitarra. Hostia, yo no vaya esta. Acción. Ah, vale, vale. Hostia, no me mires cómo iba esto. Ah, esto es que uso esto. Y esto es que uso esto. Flecha de hielo tengo. De qué huevo.
Vale, y esto es para curarme, ¿no? Sí, ahora está mi colega bien. Voy a pillarlo todo. Sí, hombre. Malla arterial. Pone esfínter. Increíble. Guardado automático. Pues está, parece bien. ¿Y el mapa cómo era? ¡Hola! Estas son las cosas que llevo. No puedo ponerme esto. A ver, ¿dónde lleva esta la espada? Ah, mira, espada corta. La cimitarra hace entre 4 y 9. Y es cortante. Y esta es perforante. ¿Y qué es perforante? Inspeccionar. Ok. ¿Qué diferencia entre perforante y esto? Túnica sencilla. 11. 10. Entre 2 y 7. Entre 4 y 11. Coño. Y mi arco hace entre 4 y 9. 1 más 8 perforante. Es mejor la esta, ¿no? Es mejor la ballesta. Es que mola más el arco, tío. Es muy putero para... ¿Esto qué lleva? Espada larga. Es que la espada larga está guapa, Voy a llevar la cimitarra. Y ya. ¿Esto qué es? Leche de hielo. ¿Y esto dónde se llevaría? Ah, no. Vale. Bueno, vamos a seguir andando un rato. ¡Anda! Ey, aquí hay un Rambon. Pero no responde. ¡Ah, está vivo! Vale. ¿Y mi colega el este? Tiene un atisbo de vida en la mirada, pero parece que no es absoluto consciente de lo que tiene a su alrededor. Corazón sombrío se llama. No, que va. Ah, mira, esta es la chava que dijiste que se parecía a mí. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Sí. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! Esto dice. Pulsa J para ver. Escapa, rescata a la prisionera. Esto no. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Y como mola cómo se mueve el pelo, Golpearla. Nothing. The console remains dormant. ¿Y qué coño quiere que haga? ¿Qué será aquí? ¿Qué? Me han puesto de pie. ¿Por qué no puedo pegar? No es turno este personaje. Ah, esto es lo que ha hecho que se despierten.
¿Cómo coño la saco a la jamba? Me he adelantado, ni caso. Sí, sí, o sea, ya he hablado con ella. Get me out of this thing! Wait! That can't be. There has to be another way. Ayúdame, dime cosa de cómo. Cannot be helped. Come. Tiene que ser aquí. The console appears dormant. Parece inactiva. Let's see what this does. ¿Esto? Lente oscura. ¿Qué es esto? Pockets. Brain. Ah, pues mami. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki Hola. warrior, and centuries of darkness. Not us! You must be terminated! Chao. Ah, que no ha muerto. Vaya hombre. And lethal. No se abre. ¿Cómo coño abro la pava? Dureza media. Puedo partirla en dos al sí, el coso este y ya. They will not die here. I cannot. Keep looking. Puedo sudar de ella, supongo, ¿no? Pero es que no quiero. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Nothing. The console remains. Que no hace nada. Hope ¿Qué your es esto? soul is in good hands. Líquido misterioso. No sé si está haciendo algo el líquido ese. Oíste, Javi. Dureza media. Ah, amigo. ¿Qué decía yo? Joder. How many hosts of these Gahan? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Se va a levantar, ¿no? Se va a abrir el bicho. O sea, el pibe este. O esto es esto. As you Colocar. place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Oh. Diablo. No huele bien eso. ¡Hola! Kinchar! Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Está ensangrentada, tío. Get out of here before it's our turn. This might unlock those controls next to the pod. Another brain. Está el Your mind bicho. flayer stares at you, weak and dazed. Nos vamos. ¿Y esto ha hecho algo? ¿Ha hecho que cambie algo? O no, no sé. A ver. No era aquí. Era en J, ¿no? Vale, mierda. The console appears dormant. Insertar la runa en el receptáculo. The console hums to life. But
What is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Dime por favor que sí, menos mal. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Perhaps it will open. Quizás sirva para abrir. Pues me la voy a abrir. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Dificultad 2 y me saco un 5. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. ¿Se abrió? Ole, ole, ole. I need a quick. Puedes irte sin hacerlo, ¿no? Supongo. That damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. You feel her gratitude, but also guardedness. And above all, a will to survive. My head. I did. It must be because ¿Por qué of se those llama Corazón parasites Sombrío? infected Vaya us. nombre más raro. We need to deal with that. First, we have to get off this thing. Let's join up. Mi novia. Me llamo Ayuso. Hello, Hart. One moment. ¿Y eso? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. Vale, perdón. She's right. Lead on. Por aquí, que no hemos ido. Odd things. Wonder what plane they're from. Ah, por aquí. ¿Solo es esto? Ah, no, vale, por aquí. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Bueno. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Cane yank. ¿Pero qué dice mi colega? Hostia. ¿Esos son como yo? ¿O es otro aviso distinto? Porque esas alas yo no las tengo, ¿eh? Pero se pegan entre ellos, tío. Thrall, connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the gate after we escape. Es otro bicho. Estos son directamente demonios. This thing's falling fast. Got to right it. ¿Qué ha dicho? No me he enterado. Un momento. No me he enterado. Tengo que... Ya saqué mucho bicho de Dios, ¿no? Tengo que llegar aquí. Si matas al de la espada de fuego, te la quedas. Aquí hay mucho bicho, ¿eh? Yo soy... Ah, espérate. Ahora mismo soy sombra. I wonder if this is worth Lado the sombrío. cost. Nos vamos para aquí. Must have seen everything. Y ahora este.
65 solo. Let's make this quick. Y falla. Come on. Can't stay idle. Me va a meter un collafón. I will not know failure. Ha muerto. Se pegan entre ellos. Bien, bien, me parece bien. ¡Hola! Desde el quinto culo me ha dado. Aquí no llega, ¿no? ¿Y esto? No te queda suficiente movimiento. I'd better take a peek. No hay nada, perfecto. Well, so much for peace. Have to keep going. Let's go. Victory awaits. On the move. Have to keep going. What now? ¿Tienen arco esta? Sí tiene arco. Orientate. Están rotos. Can't afford to let up. Nearly out of skull. It's now or never. 33, 150. Pero ¿cómo me voy a cargar yo a este chavo? I find something useful. Can't even catch my breath. Can't slow down. Time to strike. Ese chavo no me lo puedo cargar si estaba roto. Hurry before they strike. Nothing will stand in my way. Puedo hacer la de Must be on my way. brócolo. I will ascend. ¿Esto a dónde llega? My Aquí. path be true. Voy a hacer un intento de 30%. Pero es que, ¿y cuánto le meto? ¿Cómo sé cuánto le meto? Tiro a la corva. Daño 2 y 7. Y tiene 150. Si puedes. El azotamentes te ayuda, vaya. Es complicado. We must take the transponder. Ah, que hay más bichos aquí. Colgado. Blood comes easy these days. Don't waste a step. Ha muerto el cabrón. I am fury. I am death. Hitazeth. Me la va a pelar el bicho ese gigante. Ay, que me viene el bicho. Uy, está pocha, ¿eh? Ah, me asusté. Que vienen por detrás. Come a little closer. Definitivamente Bleed for me. hay que meterle de hostias a esta gente. No choice but to keep going. Tío, fallo todo, es increíble. I'll catch a break. Lo fallo todo.
Ay, que vienen. No sé por qué los bichos estos me tienen vibras de Randy Orton. Moving. Cago en tu puta madre. Still breathing, despite everything. Vete a la mierda un rato, coño. Another step forward. I will ascend. Yo buscando mierda. Le van a meter una paliza. Hola, que vuelan. Bueno, entendible. Crítico, no jodas. Ha muerto. Que vienen a por mí, ¿no? Ahora. Amai. Falló. Can't give up. On my way. Never a dull moment. The Llegué. Hell's alien transponder. You made it in time. A tiempo. No lo veo muy a tiempo. ¡Hueva! Sí. Usa repag. Olé. Tiene el espacio. Ah, no. Es un yo, ¿no? Se habrá ido de todo aquí, tío. Qué feo la Virgen. ¿Me he tirado? Oh. Ah, no, no me he tirado. ¿Y la hostia que me voy a llevar qué es? Han salvado, ¿no? Ay. As you wake, the tadpole squirms in your skull.
Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a No hay dead voces en sentence, español, and ¿no? the clock is ticking. You need a cure. Playa arrasada. Ahora estoy solito otra vez. A ver. Otra. No hay, vale. ¿Pero aquí qué hay? Very well. Oh. ¿Está vuelta? No creo, porque si dijiste mi novia. Cojo el artefacto. Uy, What are you doing? miéntale. I'm alive, yes. Thank you for the concern. Nada, reina. And speaking of, how are we alive? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. No, I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Hijo puta. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. One thing, just before we go, Diario actualizado. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Va a haber scissors. ¿Puedo hablar con ella? Something the matter? Ah, sí. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other. Joder, macho. already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Vale. Vámonos, anda. Algo interactuable por aquí. Este barril. Tambor. Sí, hombre. Una cosa. ¿Me puedo dar esto? Sí. Y ahora pegas mejor, reina.
puedo dar esto. Pero no llevas escudo, entonces. Te he quitado el escudo ahora por la puta cara. La diadema esa está todo guapa, ¿eh? Yo quiero la diadema esa. Let's have a look. Alt izquierdo para destacar contenedores y objetos. Ah. Poción de curación, de locos. Ah, si están en rojo es que no hay nada, ¿no? Seems simple enough. Fresh water. There must be a Boa. settlement somewhere nearby. Mochila. Para mí todo. Carta perfumada. Y... Te quiero. Ala, ya lo he dicho. Si nos vemos mañana te lo diré otra vez y otra. Y seguiré diciéndolo hasta que seamos viejos y pellejos. Así que hagámoslo. Vayamos a puerta de Baldur. Sé que es arriesgado, pero también lo es quedarse aquí. Estos últimos meses han sido difíciles, pero siempre son un poco mejores cuando estás ahí. Deja la barca y ríete conmigo en la colina frente al puente viejo. Con amor, Ana. Pues... O sea, mi primo este... F en el chat. Uy, que le he dado algo que no quiero. Daga. More of those wretched things. Vale, un momento, porque hay más cosas por aquí seguro. Ah, mira, hay una puerta. ¿Cuál era el...? Ah, Alt, ¿no? A ver. No se abre. Vale, pues tenemos que ir por aquí. Better stay back. One strike could be lethal. Vale. Lo de que me peguen los bichos estos, ¿qué es? Time to deal some punishment. Están duros. Escudo F, proteges a una criatura de los ataques, aumentas curación. Y no. ¿Cómo que pifia, cabrón? A mí me trolean. ¿Cuánto ya me hacen? Uf, la que me pega. Cayó. Ja. No, no murió. Menos mal, coño. ¿Y esto? Pinta. Puede provocar que tu enemigo pierda el equilibrio.
Ya no puedo curarla más, ¿no? Vale, coño. 6 y 2 de vida tiene mi colega. No, espérate. Que yo tengo curación, creo. Botella. Agua. Agua bendita. Poción de curación. ¿Cómo? Cura elimina el estado. ¿Y esto qué se usa en...? No. No me jodas, que quiero curarla. Ah, vale. No entiendo. Estoy usándola sin querer y no me está gustando. Bueno, pues la esta va a 2 de vida y me la pela. ¿Esto qué es? No me lo puto creo. Está a 1 de vida. ¿Cómo coño cura esta pava? Something the matter? Ey, 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 que me estoy haciendo daño. Yo, vámonos de aquí. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Subes de nivel. ¿Qué está pasando? Coño. Tiene selecciones pendientes. Curarse, encantar animal. La criatura debe tener una inteligencia de 3 o menos. Convences a una bestia de que no te ataque. Hostia. Curar. Ya tengo una cura. Si no se pueden embarrar. Marcas una criatura como tu presa para infligir 1 a 6 adicional. Triplica la distancia del salto. Aumenta la velocidad. Esta. Y esta. Adoptas un estilo de lucha particular como tu especialidad. Combate con 2 armas. Hostia, eso está guapo. Cuando escribas un arma... Combate con 2 armas. Y esta también sube de nivel. Párate, que esto se lo puedo cambiar entero. Haces que llueva. Proteges a un aliado contra los ataques y poderes de aberraciones. Uf, que vaya así. Me la pela. Y yo ahora puedo ir con... Yo no tenía 2 espadas. Bueno. Ah, mira, es el Astarion este, ¿no? Hurry. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? There. Can you see it? Mi novio. A ver, guacho.
No todos pueden ser tu novio. Porque huele a que me está troleando. Es un jabalí. ¿Pero qué coño? Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod? Splendid. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Don't lie to me. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? You're not one of them. They took you. No es tonto. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ahora. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. Como que no le agrada. Joder. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. ¿Qué es baldureño? Hablar en baldureño. Is that so? We clearly move in different circles. Es un puto So, pijo, ¿no? Este tío. do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. El elfo paliducho. ¿Y ha subido nivel? ¿Por toda la cara? ¿Por qué sube de nivel? Pícaro, él es pícaro. Tiene toda la pinta de pícaro, la verdad. Vale. ¿Y por dónde coño? Jabalí asustado. Por aquí es de donde vengo, ¿no? Y vine así, entonces iré por ahí o por aquí. ¿Te has fijado que mi personaje de rol era literalmente este señor? Y eso que no había fijado. ¡Wow! Pero es un bardo él. Uf, compasión, no. Déjate llevar por tus emociones.
Aquí pasa algo raro. Intenta alejarse. Intentar alejarse. No, debería invadirte la ira, ¿no? Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped. Made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind. Forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. ¿Pero por qué me da menos una inteligencia? Bueno, malo será, ¿no? Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance. A vice locking your mind into obedience. Joder. You need sustenance to survive. And with your very body, you can provide. Y hombre, me voy a inclinar yo a este tonto. ¡Burro tú! ¡Toma un 20, cabrón! Ha sacado un 20 natural en la prueba de habilidad, es decir, un crítico, lo que significa que has superado de manera automática. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Sí, que sí, campeón. Cerrar sus ojos para siempre y dejar a la criatura que sufra una muerte lenta. Lo cargo yo. Hombre, ya. Y ahora te robo cosa. ¿Puedo ir aquí? Sí, ¿no? Espera. Aquí hay bicho. ¿Qué? Antiguo círculo de sellos. Arco de Goblin. Es igual, ¿no? Te acabas de calentar, chaval. Es más, voy a fijar el comentario al que veas la calentada que te has metido. ¿Qué es esto? Cimitarra. ¿Qué es esto? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Voy a irme un momento. No me creo que no haya cosas aquí. Un momento. ¿Por aquí qué hay? Y por allí parece que voy al mismo sitio, ¿no? A ver. Esto. Ah, mira, estoy arriba de la puerta de que estaba cerrada. Entrada a la capilla. Hazlo del círculo. ¿Por qué? And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. ¿Por qué es igual al... Ah, tu puta madre. Y un 20. Well, in that case, come on you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no?
Nobody's getting any damn cheese. Now move it. Y se van. You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Pero ¿por qué quieres que haga el este? Ah, tú hazlo confía. A ver. ¿Por donde la capilla es donde tengo que ir normalmente o qué? Oye, una cosa, ¿cómo curo a los pavos? Porque esta está a 8 de vida y quiero curarla, pero no sé cómo se cura. ¿Qué hacía Vilares ahí? Hoja de personaje. Después puedes ir a la capilla. Pero te curas con descansos. Oh. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. What? A hand? Anyone? Dásela, hombre. Chocar la mano. Ojalá chocarle la mano. Chaval. That's it. Go on. Keep pulling. No le chocaste la mano, hombre. Le podía chocar y curar y salvar luego, no sé. Pero por si acaso lo hice. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found No myself puede on ser the todos other tu side, novio. as it were. How about you? How did you survive the fall? No tengo ni idea. Fair enough. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceremorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. No me jode. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Vale. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. De nada, Rey. Full-sighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Y sube de nivel mi colega también, porque por ningún motivo.
2 conjuros. Manos ardientes. Hostia, se hace de todo, mi colega. Entonces una esfera que inflige entre 3 y 24. Yo por hecho, yo supongo que todas las cosas que le ponga a mi colega, luego las puedo usar en algún momento del juego, ¿no? En plan, por ejemplo, yo qué sé. Lo del daño de caída. Si me quiero tirar por un barranco, le tiro esto y lo puedo usar, ¿no? Lanzas 3 datos mágicos. Ahí tienes toda la lista de lo que puedes escoger. Sí, sí, pero me refiero... Bueno, da igual. Voy a ponerle este. Cuanto más subas de nivel, más hechizos puedes llevar. Vale. Eso que puedes llevar. Anda. Ah, esto es para ver el mapa. Ruinas enormes. Bueno. Vamos... Aquí. ¿Están viniendo? Sí. Entrada a la capilla. ¿Qué le pasó a mi colega aquí? So, we've picked up a No. wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction. Déjame en paz. Something underneath here. Y vale, que tengo que tirar la piedra esa. Wouldn't take much to send that stone crashing downwards. Wouldn't take much to send that stone crashing downwards. ¿Cómo la tiro? ¿Le puedo echar una flecha o qué? Petate. Ah, que se ha dormido. Se ha tirado. Ya son antorcha, cuerda, licor. Nada me da igual. Herramientas de ladrón. Colega. No habrá que esforzarse mucho para que esa piedra se desplome. Ajá, así es como funciona. Vale, vale. Sí. ¿Y ahora? ¿Puedo tirar? ¿Me acabo de matar? ¿O no? ¿Qué? ¿Toda esta peña? Tu turno, Ayuso y Astarion.
Perfecto. Time to kill. Bueno, le he dado al menos. Se pira. Está escapando. Eso es... Joder. ¿Pero cuántos son? I'm not going to last much longer. 25 tiene. No le ha hecho una mierda. Y lo falla. Creator, destroyer. Rayo. ¿De qué hace el rayo exactamente? Libera una oleada de fuerza tronadora que empuja a las criaturas. Déjate de mierda. Y ahora meterle una hostia. Ah, no puedes. Ah, falló. Ah, me la metió, ¿Puedo darle a la esta? Sí que le doy. Me toca con... ¿Qué tiene Starion? Cut and run. Descarga de fuego. Delicious. Me ha gustado eso. Nothing important is ever easy. Let's turn someone inside out. Hey, someone's in here. No jodas que trae más peña. Hostia. ¿Qué furia de qué? Me va a matar a la piba esta, ¿verdad? Pero... ¿ha muerto? No está moribunda. Es un matao. Que muévete. My way. No le hago una mierda. Feel death's cold grip. Ay, a uno. ¿Cuántos son? Falló, menos mal. ¿Están los dos tirados? Mi madre, vaya liada. No ha muerto, menos mal. ¡Eh! ¿Corazón sombrío ha muerto? Hungry for the slaughter. Let's try to survive. Heal me, damn you! ¿Ha muerto corazón sombrío? No, 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 no. Párate un momento. Está muerto, pero tienes pergaminos para revivir, creo. Pero es que esta gente está muy petada, o me lo parece a mí. ¿Esto es arriba o abajo?
Es un combate jodidillo. Cabrón. Me tengo a todos hechos una mierda. Otra vez al suelo. Y viene otro más. That nearly ended me. Es abajo. Hostia. ¿Qué coño hago? Es que ¿por qué me han pegado de primeras, tío? No entiendo. ¿Y si me mueren todos, qué pasa? Aquí mi colega tiene 1 de vida. Joder. Time to push my luck again. Diez, 12. Tío, no va a parar de mal cargarse a ese pavo. Menos mal que ha fallado. Ah, espera, ah, sí. ¿Y este pavo? ¿Qué hace? Ha atacado a... ¿Por qué ha atacado al otro? No entendí nada. Estoy súper perdido ahora mismo, tío. Menos mal. Me van a morir todos. Estoy flipando. No sé qué hacer. Ha fallado encima, tío. Está a 3 de vida, estoy muerto. Bueno, al menos se falla todo, tío. ¿Pero a quién ha curado? Pero es que si cargo, voy a volver a caer. Pero voy a cargar esto. Aquí que se me muera la puta pava por la cara, tío. ¿Qué broma es esta? No entiendo nada. O sea, primer combate del juego y son 25 personas. No entiendo nada. Estoy súper perdido, tío. Tengo hambre. No he merendado y no he cenado. Ya, es lo que pretendía ahora. Pero de hecho creo que me pegan antes, ¿no? No sé. Dios mío. No sé aún los controles de esta mierda.
Claro, es que mi colega está jodida ya. Vale, ¿cuántos han muerto? Todos menos uno. Así era lo que tenía que hacer, ¿no? Básicamente. ¿A que no llega? Bueno, pues nada. ¿Atrapado? ¿Cómo que atrapado? Pawn to cleric 4. I won't give in. Try me. Vale. Sé que hay un colgado ahí. Don't waste a step. ¿Cómo cura la chava esta? Keep your distance, darling. I'm ready. Take your... Now what might you be hiding? Pergamino. Túnica sencilla. Bastón. Viaje a través de no sé qué. All right, what now? Jabalina, garrote, botas. What's inside? Al lado del botón puedes de pasar turno, tienes los descansos. Esto, vale. Mi colega esta tiene un montón de cosas, tío. Bueno, a ver. Disponibles 2 de 2. That helped. Vale. Never wanted the easy path. Open up. Párate. Los abandonados. You do not recognize the language on the plaque. A long way to go still. This text is ancient. A dedication to a forgotten god? You do not recognize the language on the plaque. You do not recognize the language. Mi colega on the sí. plaque. You do not recognize the language on the Ah, plaque. vale, pues no. Haz un guardado para no hacer el combate. Ah, es verdad. No a partida. Let's see. Let's get going. No lock, no handle. How does it open? ¿Puedo intentar abrirlo de alguna forma? Ah, por cierto.
Vale. ¿Puedo usarlo esto de alguna forma? El objetivo no es válido. Vale, pues nada. Let's have a look. Libro del último Ali. Puta idea, ¿qué es eso? ¿Qué coño? Creo que aquí hay un jambo, ¿no? Puedo ir como en sigilo. All right. Time to skulk about. Have to keep going. Ahí. Hope your soul is in good hands. Let's spill some blood. Over here. ¡Ah! Le dio. Sometimes the only way out is through. No puedo. Over here! We got company! What should I do? Que no llega mi colega. A tale for the ages. Got to keep fighting. Para bicho. Bueno, bicho, pibe. Una llave. Hola, hay un montón de cosas aquí. Good here, I hope. Bandeja. Coge todo, hombre. A ver. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Puña de queso. Queillito, Provisiones. Puedo cogerlo todo, lo que me dé la gana. Garrafa de vino, sí, hombre. I'll give it a shot. ¿Qué haces encima de la hoguera? You're not versed in magic, are you? Déjame. No matter to worry the unlettered over. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice. Vale, tío. Should mind my step. Hay algo más aquí. Laca.
Ancient, indecipherable text covers the plaque. Bueno, no entiendo nada. Vale, pues vamos a ver la otra puerta. Ahí va, ahí va. Coño, por la puta llave. ¿Dónde está la llave? Soltar, lanzar. No es de esta puerta, tío. Cerrado. Ahí me trolean. ¿No es con esta llave, en serio? ¿Cómo se usan las llaves? Lanzar. Wits and blades, always sharp. Pero un momento, ¿cómo uso la llave? Porque supongo que esta llave es para esta puerta. Ah, no, puede ser la entrada de la capilla. Eso es la entrada de la capilla, 100%. No es para esa. ¿Hay alguna puta puerta más aquí? Y no me he enterado. Hay un botón escondido donde la estatua. Let's see what this does. You do not recognize the language on the plaque. What's inside? That's curious. Ok. What was that? Ahora se ha abierto. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? What's in here? ¿Se acaba de mover? Oh, no. Vaya. Cripta fría y húmeda. This place wasn't built for the living. Puedes usar herramientas de ladrón. Las herramientas de ladrón se romperán si fallas. Botón derecho del ratón. Vale, un momento. Me encanta que te puedas sentar por la cara. Espérate, antes de ir ahí. Vale, y ahora aquí.
sarcófago. Has activado un modo por turnos. El equipo se ha pausado a tu alrededor. ¿Te ha cerrado la puerta o qué? No. Botón. Se puede colocar objetos pesados sobre los respiraderos para evitar que explote algo peligroso. My faith protects me. We're a long way from Waterdeep. With haste. Never a dull moment. No me jodas. Vale. Careful, I might. All right. A trap. Someone doesn't like visitors. Hostia, mi colega tiene un montón de... 23. I'll just help myself. No rest for the wicked, I see. I venture forth. No one back home will ever believe this. Very well. Watch how you go. There's a trap. My faith will guide me. ¿Acaba de caer? No llega. For now. All's well that ends. Not as bad as it could have. Por favor. Vale. Vale. What's next? Your desire. May it please Mistra. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ah, perfecto. What's next, I wonder? Go. Yo. Oh dear.
espada larga. Moneda del alma. Iron coin. Want to hold it? Salutations. Let's go. As you wish. Could be interesting. Pero que quiero ser la pava esta. Vale. Quiero ver qué coño consiguió. ¿Qué es esto? Esta moneda emite unos susurros extraños e incomprensibles que te llenan la mente de furia y desesperación. Estas monedas pueden alimentar motores infernales. Oh. ¿Estaba antes? Ah, vale, por ahí es por donde entré. Vale. Vale. A ver. No sign of a struggle. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. The god they worshipped here. Can't say I The recognize it. inscription is in a language unknown to you. Hay botones por todos lados, tío. ¡Ajá! No jodas. No lo creo. Howls. Something just woke up down here. Let them come. The darkness can be to our advantage. A rough tempest I will raise. ¿Qué coño me han hecho? No me he enterado. La que te vas a caer luego, Rey. Falló. De locos. Son 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Death is but a word away. My faith will protect me. ¿Qué coño? The dance macabre. Vale. Victory is assured. Let's end this. Vale, pues nada. Swords meet sorcery. Wow. Ya, me tiran desde el Kuntis, ¿no? Joder.
my favor. Incluso con un relámpago. Vale, vale, vale. No están tan tochos estos. Vale. Escapa el cabrón, Swift as my feet can carry me. I don't fancy their chances. Rook to Queen 6. Shall we dance? The subtle approach. On the way. The lance board is set. Need to stay focused. Mustn't be seen. Got to move. A ver. A 9. Gone with the weave. Hala. Surrender their valuables, Y even no. after death. Fools. Rising from the Se dead acaba de just to caer. test dusty old baubles. Anything of use? Claro, dime que no te resbalas. Tan imbécil. Vale, y aquí. No traps, please. A lot of effort to hide one sarcophagus. Amuleto de las voces perdidas. Hablar con los muertos. I don't need any attention right now. What's on Sarcófago. Uy, va. No jodas. Dime que es pana. ¿Qué coño? Eres pana. Yo sé que eres pana. Está guapísimo. So he has spoken, and so thou standest before me. Right, as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? An arbiter of certain matters.
But that is not important now. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Imagine. Es muy... difícil. Life and how it is lived are different equations. Very well. I am satisfied. Ahora eres mi pana. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Y un momento. Give it a shot. It won't move. Muslo. We have nothing more to discuss. I must attend this place after so many years away. When the time is proper. I do not know that, but I do know that the longer thou standest here, the farther away our second meeting becomes. Sí. Vale. ¿Y si le sigo? Moving ahead. ¿Ese agujero estaba antes? How long has it been? Se llama Mus, tío. Leí Muslo antes. ¿A dónde va mi colega? Parchment and bone dust. Still comforting after all this time. What could a book contain that requires it to be bound with chains? Libro de los dioses de los muertos. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Joder. Uy. Uy, justito. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Uf. Menos mal. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the Second Sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. ¿Qué hora es? Vale. Eruditos, gritos, guiels inspirado. P para ver. Los dos somos charlatanes. Libera y lee el libro de los dioses muertos. Con ellos, supongo. A ver. ¿Dónde está? Esto es
¿Dónde está el libro? ¿Qué coño tengo el libro? Reglamento. Taza. No tengo ni idea. Ah, que está ahí. Got to keep moving. El fin libera y lee el libro de los dioses de los muertos. Still alive. So that's progress. ¿Qué es? ¿Que tengo que hablar uno con el otro? I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard from one. Gale seems interesting. Vale. Pues vamos por aquí. Best be on my way. Creo. A ver, ¿dónde el mapa? ¿Cómo es? No sé si puedo bajar por ahí, pero ir por aquí. Tienes escaleras. Cursed to put my De hecho, hand on aquí hay una everything. palanca. Vale. ¿Puedo ir por el agua? No, pues eso. Trampilla. Ajá. No te caigas, no seas imbécil. Escucho una voz. Ah, ya sé dónde estoy. Vale. Vale, vale. No hay nada más aquí, parece, ¿no? Estaría bien descansar, ¿no? ¿Aquí arriba? No he oído, ¿no? Descanso largo. ¿Qué coño es el campamento? ¿Hay un puto pueblo cerca o qué? I hear shouting up ahead. ¿Eh? We should check it out, but be careful.
Estoy escuchando voces, no sé dónde es. Acaban de aparecer esa gente. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Hostia. By the nine hells! Open the gate! Olo, olo. Adiós, Canon. Es un huevo. Coño. Damnable roach. Provoke the blade and suffer its sting. Mi colega, ¿no? Let's find some prey. Let's go. ¡Loco! A mí que no me peguen, ¿eh? ¿Por qué no mueran los chavales? Ah, que vienen a por mí. Un mal que ha fallado. Fallo. Y fallo. Let's finish this. Están fallando todo. Menos mal. ¿Lo ha cargado? ¿O no? Ah, porque son muchos más. Me cago en todo, Me cago en todo, Step by step. By sickle and sword, strike Están troleándome. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado aquí a mi colega? Ay, mi ma. ¿Qué le pasa a Gale?
Lo que le acaba de pasar, ¿qué coño ha sido? A mí déjenme. Ah, está vivo ahora. Envenenada. Se ha resbalado. Toma. Hostia. Me ha empujado. Headshot. Lo fallo. No time for mercy. Vale. Al fin. No tiene suficientes recursos. Ah. ¿Está viva? No. Fuck. Al menos vienen aquí ahora. ¿Esto quién es? Ah. No tengo para eso. Correr. Ah. Where do I go from here? Shh. Bueno, muerto. ¿Quién falta? El de arriba, ¿no? O sea, los de arriba, de hecho. Vale. A ver hasta dónde va este chaval. Ah, bueno.
Fallé. Come on. Can't stay idle. Crítico, vale. Oh, me han curado. Y curando a AYUSO, representing. Listo, ¿no? Vale. That was the last of them. Inside, all of you. More may follow. Open the gate. Me voy a meter. Bastón ritual. What's in here? Lo de que se caigan todo el rato. Tenedor de metal. Ah. Wonder if the gods are watching me. ¡Epa! Guantes. La rama igual. Escudo. Vale. Antes de hablar con la peña, 1. Voy a guardar. 2. Voy al baño. 3. Voy a hacer un colacao. Tardo 2 minutos. Feel like we're being watched. I should have known. Can't trust it. Why does this keep happening? He was joking about octopus soup just a moment ago. And now what? We dig a hole and be done with him? Yeah. Yeah. That would be good. Tieflings, you mean? I should have known. Can't trust the devil. Oh, what, Hans? What? Oh, Salona, Our Lady of Silver, please, may he rest by your side. Tieflings, you mean? He never hurt anyone. I He should have always known. knew what to say Can't trust the devil. when I was homesick. He never let it show, but What? he was homesick too. He didn't deserve this. Feel like we're being watched. Tieflings, you mean? I should have known. Can't trust the devil. Oh, what, Hans? What? Why does this keep happening? He was joking about octopus soup just a moment ago.
Now what? We dig a hole and be done with him? Yeah. Yeah. That would be good. ¡Upa! Estamos de vuelta. Me he traído un colacao y un muy micro trozo de... ¿Cómo se dice? There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Puedes pagarme cuando quieras. Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Forgive me, sister. I forgot myself. We have people to protect. Let us work towards that. Worried about your precious hides? The both of you. Enough! Me está tocando la polla, pibe este. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins could be on their way. I'm more worried about this parasite than a few goblins. We need a healer. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Que se llama AYUSO. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare. Hombre, que sí la voy a persuadir. We owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need, it's time. Really? We're messengers now. You'll find the druids at the heart of the grove. ¿Qué coño? El puto estadio, tío, se mete en todo. A ver. Well, this seems like a lovely little spot. The sense of impending doom aside. Yo iba a decir algo sobre la movida. Bueno. Parece que no. Vale.
Ay, Dios mío. ¿Qué hay aquí arriba? Estoy en rojo, ¿qué significa? ¿Que lo voy a robar? Supongo que sí, ¿no? A esto no les harán mucha gracia ciertas acciones. Si te pillan, igual acabas dando con los huesos en la cárcel. Vale, vale. Come on, Ricker. Now what? Something's on my We mind. dig a hole and be done with him? We could say a prayer. Have some respect. This really isn't the time to talk. Perdón. Not now. Please. Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunt in packs. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. If the road was clear, 10 days walk, maybe? Hostia. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Bueno, pues vámonos. May he rest by your side. He... Anything of use? Ay. Un enano. El hueco. This is about your precious Baldur's Gate. I care about our lives, our futures. ¿Es un comerciante? Sí. About your stupid... Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Nada, That's rey. brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well... Hijos de may puta. Sylvanas guard them as they continue their travels. I don't want this to happen either. But Korga makes the decisions. I can do nothing but pray to Sylvanas in the hopes that he'll protect them. You don't know Korga. She won't listen. I'm truly sorry. La verdad es que se le ve con pena, ¿eh? Pero yo quiero Anything comerciar. else? Just some bits and bobs I no longer need. Ah, le puedo vender yo. Descuento. Esto es lo que tengo yo, ¿no? ¿Puedo venderle? Vale, vale. Ready, whatever it takes. Bueno, es que, bueno, ya que sé. How delicious. Let me work my magic. Sylvanas, guide your path. Vale, una cosa. Tienes eso, pero ¿dónde está esto? Es mejor, ¿no? Y esta no tiene, por ejemplo. Esto son botas. Todos tienen botas. Estas están más guapas. Son iguales, vale. Vale.
Vamos a hablar con Lia, Roland y Cal. Qué puta idea. Hells, we can't just leave. I'll not gamble Mierda. our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Uy. Casi no me sale bien, eh. Thank you. It's the right thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zerg. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throats slit by Goblin Blade. Thank you, Roland. Bueno. A ver. Can't keep the goblins out for... This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. No se le ve con ganas de hablar. Pero son todos... y bardos. Son niños esto. Next time the goblins come, I'll be ready. Vale, tío. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. Mi colega tiene el ojo pocho, eh. Toca cabreado el niño. I can't do it. I'm not like you. Coño. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Ship. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. ¿Cuánta gente puede ir You'll conmigo? need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there.
He ido mi colega. No sé dónde está mi campamento, la verdad, pero bueno. ¿Qué hay abajo? Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what'll come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. You! Saw you fighting those slimy bastards. Sí. Fancy a bowl? Sí. Best to fill your belly now, while we still can. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. What'd I do for some salt? Pulsa I. Mi colega la tía esta. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of color in those cheeks. Como que pálida, si estoy roja, si tengo la piel roja. Feverish. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Aha! You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Well, that depends. What's wrong, lovey? Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. Depending of the lighting. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. No creo, pero bueno. She sounds positively demented. I love it. Let's tell her everything. What is it, Petal? What's wrong? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but... Yes, I may have something at home. Pues vamos para tu casa. I've collected some interesting bits and bobs over the years. Que huele a que no tiene ni puta idea de lo que You hace. have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Vale. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. No, gracias. Nay, bother, love. Come back anytime. Muy maja. What will we do for work when we get to the city? Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Hostia. 92, ¿yo cuánto dinero tengo? 222. ¿Qué es? Estoque. Cimitarra. A ver, yo supongo que encontraré cosas, ¿no? Por ahí y eso. Hope the goblins aren't smart enough to poison their blades. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts.
Don't make If me. it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here, and losing track of the bloody druid. They chased us, all the way from the ruins we were poking around in. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Este tío es tonto. A ver, una cosa. Todas estas misiones... Tengo todo esto ya. Vale, estas son completadas. Encuentra canción nocturna. Salva a los refugiados. Tengo que ir ahí. Vale. Estas son las misiones. Quiero ir a la sanadora. Vale. ¿Puedo ir hasta aquí? No, vale. Déjame subir aquí ahora con esta peña y luego vamos para allá. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. If that's what we're offered, we'll take it. Everyone's got to start somewhere. Optimism, my friend. Try it out. Hostia, me acaba de caer una, Vale, es ahí abajo. ¿Y cómo bajo aquí? Por aquí, ¿no? We're cornered in this place. Even the bloody druids look like they might turn on us. Baja, baja. Please, let us through. It is forbidden. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Vaya hombre. Let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! Se ha convertido en un oso. No, habla con estos. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Damn it. We could have taken those guards. Those druids are going to get... No, con la otra. Con esta. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away.
Oso. Give her a chance. You, step back. Go join the other tieflings. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. Está muy bajo para que le te escuche. Apparently Korga wants to see you. Anda. Go ahead. Entonces puedo pasar. ¿Qué están haciendo? Defende-nos ab imminentibus alquilibrio tuo. ¿Esto es un pavo? Está hablando como un oso. Ah, my good friend. ¿Por qué me gusta? The gates just now, no? When the goblins Ah. came? You Sí. saw them up close? Ujú. A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing Me qualities? cae muy mal ya. You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses failed to notice the obvious Imagine. dragon. El tío es metiéndole la historia de lo que sea. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Really? Well, this does complicate things. La dura realidad, rey. Well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. Chaval. Déjame un ratito. ¿Cuál es el jambo con el que tengo que hablar? Ninguno de estos, ¿no? Keep their confidence, if you insist. Vale. Ah, pero esto es para subir. Vale, pero... por aquí. Colmillos se llama el cerdo. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your senses, Korga? Release her. She stole the idol of Sylvanus. A ver, un momento. The price. The thief under guard. Vale, donde estoy yo no es, ¿no? Vestía el pleno que se iba a decir que... Ah, pues sí.
¿Y qué es aquí? ¿Y qué es? ¡Opa! Una serpiente. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? Oye. I will imprison the devil, and I will cast out the rest. Girl, you mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the Me rite cae is mal. complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Hostia, 18. Hoy por uno. Por favor. No me lo creo. Bueno, nada. La última. ¡Oh! De locos. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. El que le duele. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue. Es muy pesada esta tía, eh. Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. No puedo hablar más con ella para... Why are you here? I sent you to Zevlor. Nettie, yes. She's bumbling about somewhere. But if your treatment is meant to outlast the rite, you'll be removed with the rest. Vale. ¿Esos que quieren hablar conmigo? Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important.
We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. One. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Vaya. No. Vaya. It cannot be cured. And I assure you, I've left no page unturned in reaching that conclusion. I can keep this condition under control, as indeed I've done for a significant amount of time, but that was under different circumstances altogether. Home, in Waterdeep. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Lo que ocurre es que cada cierto tiempo debo echarle mano a algún objeto mágico poderoso y absorber el ortimo que contiene. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. ¿Cuál? You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. A ver. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I could barely stand upright. Please, trust me. Bueno, a ver. Vamos a dárselo. No sé cuál es, pero vamos a dárselo. Uf. Menos mal. You become one with Gale's mind, and you can feel something sinister oppressing you. It's inside of you. A mighty darkness radiating from your chest. You could try to push further, but your hold over Gale feels brittle. It won't be easy delving deeper without him noticing. So, do you agree? Thank you. I see my trust in Me ha caído bien. Y un mago está guapo. Cuando lo del este. Very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. ¿Y esta qué coño quiere? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with.
Quite a lot, if I'm being honest. It always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Vale. Sí, con un aura. This will all be over. Lata se llama el lobo. No jodas. Vale, perdón. Another stranger come to vex me. ¡Qué guapo, tío! What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Stupid or a liar. Neither is needed here. Go. ¡Qué guapo! Vale, perdón. Joder, plata, tío. Yo quería ser a Mickey. Esta no es la pava que me cura, se supone. I see you. Just give me a moment. Vale. Está muy guapo este juego, It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Si te lo comento vas a flipar. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. Sí, reina. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. ¿No me va a responder? No. That was Master Halsin. Ah, A pity you got perdone. me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Hombre, que estoy como conectado con Peña. Strange happening. Looking closer, you realize you've seen this thorn in the wilds. It's Kalimvor's kiss, a briar from the Dale lands, and a deadly poison. To hell's with it. ¿Qué niño me quiere matar? Hago en la puta. She doesn't hesitate, moving quickly.
Before you realize what's happening, you feel a burning scratch on your hand. There. It's done. I'm truly, truly sorry. For what it's worth, the poison is painless. ¿Pero por qué me quiere matar? It'll be like going to sleep. You can't have it. I can't risk you turning. You'd kill us all. I won't. I can't. Oh, no. ¡Ay, no! ¡Oh, sí! ¡Sí! Let's go. Gods above. It's a risk, but maybe you deserve a chance. Oh, por los pelos, ¿eh? Son las 11:30 ya. All right. Master Halsin did say the drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. Now this is a vial of wyvern poison. It's quick and painless. Swear to me you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. And here's the antidote. Do not mix those two up. I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. Ya, ya me he dado cuenta, reina. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? I can't make any promises. This is like nothing we've seen before. But I know this for sure. Master Halsin A ver, parece un puto suicidio. Pero ¿qué perdemos? La vida. Otherwise that vial's your only option. Thank you. It would mean everything to the Grove. Ajá. I wish I could tell you more, but only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne, and Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Wyvern. Never tried it, and I hope to keep it that way. Can't believe she poisoned you. Tried to put you down like a dying dog without so much as a whisper of consent. Yes, against her will, without rhyme or reason. How dare she snuff out life with as much thought as snuffing out a bloody candle?
I know you are. And yet, a few moments more, a few different words spoken. But you handled it. You handled it well. Ya. Pues For tranquilito. myself, I could quite do with a tumbler full of water-deep whiskey. Anyway, we live. For the moment. How about we go find that chap Halsin, little Miss Poison Ivy mentioned. With a bit of luck, he has the means to offer us a cure rather than a coffin. Vale. Vale, voy a ir a hablar con... Voy a hablar primero con la jamba esta otra vez, con la... Kirori... ¿Dónde está la tía? Es esta. A mí que no me echen, tío. Why are you here? I sent you to Zevlor. They may die on the road. They will die if they stay. A clear choice, I would say. Bueno, pues habrá que ir a ver hablar con el pavo. Let's see. ¿Cómo descanso? ¿Y cuál es mi campamento? Yes, I see. And is that her with two R's or one? El filo de las fronteras, ¿qué es eso? Take your eyes off my hands. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knob. Mom, I'm fine. Stop it. Encontré un poblado y llevo hablando como 1 hora y media. Al parecer hay un montón de pibes que son como yo, que los que son hippies come flores arbolarios quieren funarlos y cerrar el árbol. Eso como un árbol gigante, quieren cerrar el árbol para que no pueda entrar nadie y estar seguros. Pero me parece mal que me echen a mí y a mi peña, bro. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Nada, reina. Un colgante. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde es el colgante? Te juro que no lo veo. Bueno, pues no está.
Eh... Vale, voy a ir a hablar con el otro Hambo. ¿Qué era? Ay, ay, ay. Touch me and I'll bite your fingers off. I will. How many people are dumb enough to ask? True. Está aquí dentro el pibe. Vuelve con Sheflord. Vale, sí. Esto, una cosa, Javi. Lo del campamento, ¿cómo va? O sea, ¿cuál es mi campamento? Porque estoy, mira cómo estoy. Por cierto, puedo subir de nivel, sí. Invoca unos enredaderas. Nube. Nah, eso es... ¿Qué es esto? Conjuro. La cantidad de conjuros que puedes retener en la memoria es limitada. A medida que hayas subido de nivel es posible que quieras cambiar algunos conjuros. Ah, no, 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 no. Tienes descansos cortos y descansos largos. Puedes hacer 2 cortos entre cada largo. El descanso largo es desplegar campamento, donde estés si tienes suministros y ya. Ah, vale. Vale, vale. Hostia, pero estos son todos los que tiene. O estos los que escojo. Ah, vale, vale, entiendo. Curas enfermedad, veneno, parálisis. Curas otros aislados. Creas una esfera. Bueno. Mi colega, el otro. Pícaro, pícaro. Ostras. Truco. Lanza brujas de ácido. Directo en nube. Sufres la mitad de daño de ataques contundentes. Consigues ventaja en las pruebas de carisma.
Eso está gracioso. Lo de que el mago este tenga que tener un objeto chungo, ¿qué es? Dios. Cierra una puerta a un contenedor mediante abrir. Conjura una nave de dagas. Provocas locura. Creas una nueva oscuridad. Te contentas para leer los pensamientos de ciertas criaturas mientras hablas con ellas. Oh. Vale. Vamos aquí adentro. A hablar mucho más. ¿Qué onda? I heard what happened. Thank you for protecting the child. De nada, Rey. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. A low thought, but I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that, but they've already let you pass once. To get these people to Baldur's Gate? Everything. I'm still hoping Korga can be swayed from this madness. But if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must. Un momento. Any word on what we discussed about Korga? ¿Qué hago? Es que enfrentarse a los goblins. Me intento cargar a la pava. Que me cae mal, ¿eh? What is it? We are refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls and goblins attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. I'm surprised you haven't heard of it. The High Overseer, our Grand Protector, signed a pact with devils. It dragged Elturel straight to hell. A mí no me mires, acabo de llegar. Adventurers found a way to bring the city back. Afterwards, es que se puede liar parda, tío. Just saw devilkin. No different from the druids here, really. Bueno. Vale. A ver, ¿qué más ahora pone en la misión? Mata a Kagna, derrota a los goblins. Si queremos que los tieflings lleguen a la puerta de Baldur, tendremos que enfrentarnos a los goblins. Cree que debe de haber alguien organizándolos. Deberíamos investigar su campamento. La relación entre los tieflings y los druidas ha llegado a un callejón sin salida. Acabar con Kagna podría inclinar la balanza. Yo creo que voy a intentar eso, tío. Voy a ir primero
a hablar con mi colega la tita esta. Espérate, ¿es aquí dentro? No me jodas. Sí que es aquí. Ah, no, esto es para salir. Sal, sal. Goblins, gnolls. So many ways to die. Uf, vale. Hostia, ¿dónde está? Está lejísimos. Hostias, claro. Es que si voy a por los goblins... Ah, pero los goblins... Me dijeron que a los que tenían la mierda de los Cthulhus estos no los mataban. Vale. Ah, me puedo tepear indirectamente. Vale, vale, eso es para tepearse. Vale, vale. Vale, una cosa primero. Vale, entonces si yo ahora le doy aquí, me duermo ya. Suministros de campamento. Y me mimo, ¿no? ¿Dónde estoy? It's quite a sight. The stars, I mean. I could take or leave your chin. Uy, uy, uy. I am. I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Why not? Uy. You've been to the hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Gracias. A delicious thought, but... the right moment. I'm sorry. I need to clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Hmm. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. Putero, That ya ves. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. ¿Con quién vas tú? How do you feel? A este pibe a mí no me gusta. Courage in danger's shadow. I love to see it. But shouldn't the shadow have crept closer? Gone darker by now? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain. Lleva con Gale, Corazón y Astarion, ¿no? Sí, es que yo creo que voy a ir también. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night.
I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some Bueno, rest. yo no estaría tan seguro de quitármela, porque si me da poderes y no me mata... Vale, y ahora que estoy aquí... ¿Esto qué es? Agua bendita. Ah. Ah, que no quiero ser esta. Still breathing, despite everything. Open up. A ver, corazón, ¿qué quieres? The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the druid house, Está toda sucia. I can't wait to get rid of this thing in my head. The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Really? I'd just kill you. Anyway, get some rest. Oh, va, tío. Yo que iba a intentar hacer dos gitanas lesbianas, tío. Pétate. Y como mimo, aquí. Suministros del campamento. ¿Qué significa esto? Termina el día y recuperar puntos de golpe y espacios. Para un descanso completo has de usar suficientes suministros de campamento. Ah. Ah, espérate. Hombre. Así. Vale, entiendo. ¿Qué hace este pavo? ¿Está escapando? ¿Se ha ido, puto Gale? O sea, el Gale Astarion. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. ¿A dónde va este pavo? Vale, ¿y yo cómo salgo de aquí? Espejo mágico, ¿eh? Marchas del campamento cuando tengas todo listo para la aventura. Caja de almacenaje. A ver. Y yo aquí puedo meter cosas. Sí. Bueno, la verdad es que no sé qué coño... cómo coño va esto, así que... ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por aquí? Ah, esto se lo despejo. A ver. ¿Qué coño está pasando? Ah, es para cambiarte la apariencia. Vale, vale, vale. ¿Cómo me piro de aquí?
¿Mustio? ¿Qué hace aquí Mustio? ¿Tú encontraste a Mustio? We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Grande, me cae bien Mustio, ¿eh? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own. Yo pensé que era un personaje que podías llevar. The treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, Me encanta que haya un bicho, un botón que sea atacar. En plan, me apetece meterle una hostia aquí a mi colega. Me dijo el Guille de darle a algo. ¿Quieres un ratete? ¿A qué? Bueno, ya hablaré con mi colega. Tiene muchos poderes y te permite resucitar a aliados, contratar a colaboradores y cambiar de clase. Pero no gratis, claro. Hijo de puta. Ya, bueno, no sé si me apetece mucho. ¿Cómo coño salgo de aquí? ¿Verdad esto? Nunca supe qué es. ¿Cómo sales del campamento, tío? At the ready. Ya, todo de WhatsApps. Diario. Ah, vale. Quiero ir a casa de Tita. Pero no sé cómo. Ah, no. Ajá, vale, es con esto. ¿Esto qué hace? Luces danzantes. Otorga al su portador la capacidad de lanzar un conjuro luces danzantes. Hasta el colega, le voy a poner este. ¿Esto qué es? Fuente de luz. Ah, vale, que solo tiene este. Esto no hay nada. Ropa interior. Instrumento musical. Este tiene una... Ah, no. Hombre, el tambor de mano le pegaría, ¿no? A mi colega. Y en vez de una daga, ¿no te puedo dar algo mejor, Rey? 0 y 11. Ah, porque no le sabe a... No, pues entonces nada. ¿Cómo salgo del campamento? Te parecerá ridículo, pero no sé salir. Registro de combate. What the fuck? Compañeros de campamento. Ah, vale, esos son... Encontrarse en grupo, cambiar modo de grupo. Esto...
Libro de conjuros. De personaje. No, con ese no. Estoy quieto ahí. Quiero ser esta. Time to press ahead. ¿Cómo se sale del campamento? No es broma, ¿eh? Mapa. Vale, creo que ya sé. Pues llevo 7 años aquí. Vale. Mapa. Un momento, misiones. No. La tita esta, ¿dónde está? En el quinto culo. Vamos aquí. Un momento, puedo marcar. Vale. Por ahí es. De hecho. Coño, ¿se puede bajar? Hay que subir por aquí, ¿no? Tiene pinta. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué se ha hecho daño? ¿Esta tía es tonta o qué? Here goes nothing. Don't fancy getting my hands dirty. I need a shovel. A ver. Sí, hombre. ¡Oh! Qué guapo eso. Vale. Por aquí. Y es por aquí. Vale. Por aquí. Bosque. Hay sangre ahí delante. Hablando entre ellos. Hostia. Oh, está roto. A lo mejor se puede arreglar, ¿no? Aventurero muerto. Dead goblins, dead travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Sombrero de hueso. No traps, please. Goblins ahead. Looks like they're laying an ambush. Hay goblins cerca. A ver. La mapa. Vale, sí, es por aquí abajo. Voy por aquí abajo. No me fío de que haya bichos.
muy grande esta mierda, ¿no? Me lo parece a mí. ¿Qué están haciendo esta gente, tío? Falta uno. ¿Dónde está este pavo? ¿Por qué está aquí? Need to keep going. Está viniendo. El otro colgado. ¿Pero qué hace ahí? Estoy flipando. Quick step. ¿Por qué se ha separado? Another step forward. Vale. What's up for discussion? You know what I really miss about Baldur's Gate? Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Hmm? Stop this. We won't ask again. Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Uy, la vieja es una capulla. Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. ¿Qué? Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that. Es la bruja. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rena. It's our sister, Mayrina. She's... well... she was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! Are you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving. ¿Por qué a Corazón Sangriento no le da carada? Joel. Not a chance. We're getting her back on our own. Now come on. ¿Y esta gente dónde va? ¿Va también a la...? Vale.
Something strange. It looks A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Uy. Joder. Un 4. ¿Me puedo tirar otra vez? The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Me va a caer una. Oveja. ¿Qué ha pasado? Ship's voice warbles. You realize it's trying to say bar. Por favor. Por favor. Vale. De locos. The smell of rot assaults your senses as the illusion vanishes. The murderous glare of a red cap, a fey creature known for its bloodlust, greets you. He seems unaware that his illusion has failed. Vale. Era una ilusión. Qué guapo está el juego. Tengo que ir por aquí, ¿no? Parece. O sudar de ellos, ¿no? Parece. Es por aquí arriba. Sí, aquí está la yaya. ¿Por qué están todos medio muertos? ¿Qué es esto? Mierda. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. ¿Está embarazada? If it isn't the cheekiest pup of them all, you'd best have one hells of an apology for me, young lady. I don't think I did, dearie. And frankly, you're thick for saying so. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. But I think you and I could have a bit of fun together. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Of course. Oh, I'd lose my head if it wasn't attached to me. Now, I must confess, I told a bit of a white lie. I said I had something at home that could help. Well, that something is me. Forgive me, I didn't want the Grove's prying eyes in my business. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Well, that depends on the job. Removing a parasite is no small feat. But I like you, Petal. So I'll only ask for something small. One of your pretty little peepers. Me quiere quitar un ojo. Pluck it from your head. Kiss it for luck. Then back in it goes. Won't take but a moment. That is my price.
Nothing more, nothing less. I'm afraid that's my business, Petal. It's nothing nefarious, though. I promise. A touch, but sure you've two eyes in your skull, don't you? Hombre, pues no quiero quedar sin ojo, la verdad. Con los huevos que están. Ethel, can I please? Quiet, you've had enough pampering. And ¿Qué ha hecho? My door is always open, Petal. Auntie Ethel is here for you. ¿Me ha funado? I can just walk into homes now. Yo voy a hablar otra vez con ella. Hello, sweetness. You going to give me one of those precious peepers? As you wish. But should you change your mind, you know where Pero to ¿y la find me. jamba? ¿Y la niña? Exacto. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? ¿Cago en todo? Prefiero ir a ver qué pasa con los goblins, a ver si me atacan o no. You must be eager to get back then. Me cargo a la jamba esta. ¿Cuánto tiene? 6. A ver, es una mierda. Pero no sé dónde está la niña, tío. ¿Por qué están todos hechos una mierda? Can't afford to stay idle. Bueno, estamos curados. En descomposición. Estoy en descomposición. Bueno, ellos tres. ¿Dónde tiene a la niña? ¿Y los hermanos? ¿Ha puesto? ¿23 turnos? Estoy flipando. Ah, por cierto. Ah, no, pero no... Estaba roto, ¿no? 20 turnos. I wonder what the next move is. Vale. Bueno, pues entonces voy a ir a... Tengo que ir a ver lo de los goblins, que es esto. Ya está el campamento goblin. Investiga el templo. ¿Me puedo pegar aquí? Ah, no, ahí... Podría ir... No hay ningún TP por aquí cerca, tío. Me hace muy raro. Pues ya veré qué pasa con la niña, macho, pero... Pobre chavala, ha desaparecido. Light on my feet. Ah, por cierto, es verdad. Ahora tengo que ir aquí, que son estos dos.
Ya que estoy, voy a ir a chequear. ¿Qué es eso? Ah, vale, es un árbol. Pasa algo aquí. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? ¿Qué le pasa a mi colega? You, not a step closer. ¡Ey, ey, ey! A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? No. Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your Oh, head. estaba también chupado. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. ¿Va a morir? No, hombre, no. She is a true soul. Mind her. She will... She... ¿Se refiere a ella o a mí? ¿Me va a morir? ¡Ayúdenla! Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. What? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. ¿Quién coño es la And when the time absoluta? comes, the true souls, you will rule. Oh, I like these two. All zeal and no brains. Tío. I don't know any druids. Vaya. We know that all too well, ma'am, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. You! Brenna! Kill her! ¡Eh! Esta es la mierda. Hostia. Me la ha metido al irme. De cagar, niña. Hombre, ¿te crees? Concentrate. La jamba esta es un poco una mierda, ¿no? Allow me to demonstrate. Falló. Fallas. Ácido, qué cabrón. Pero se ha metido hacia sí mismo. There's no time to waste. No, no tengo. Have a lot on my mind. Mientras estás en la superficie. O bueno. These boots have seen everything. Maza.
Espada larga. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here. Something your mind craves. Hostia. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Voy a dejarlo, a ver qué tiene. Oh. Espérate, que me voy a meter otro renacuajo. Ah, me lo quedo. Things abandon their hosts as soon as they need to. Vile parasites. Hola. Tenía chorizo y cosas por la cara. Entonces... Trampa de pinchos. Esto es una cueva. Pero yo no quiero ir a la cueva. Me van a reventar. Me da que la colmena esa me va a joder. Oh. Oh, un perrito. Oh, ¿qué ha pasado? Por favor. ¡Ole! The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Quiero hablar con él. Go on. If he doesn't wake, I'll find you. Qué guapo lo de hablar con los animales. Go on. Que no se va a despertar. If he doesn't wake, I'll find you. Nueve dedos. No voy a volver a la ciudad, al menos no mientras tus matones anden detrás de mí. Si quieres que pague la deuda detrás de fiarte de mí.
Es un niño, está sano y perfecto. Le he puesto el nombre de su padre, por favor, vuelve a vermenos. Colega. No se va a despertar. No se va a despertar, Rey. Bueno, vale, tío. Pues nada, pues ahí te quedas. Se abre aquí, por aquí. Pues creo que voy a parar de hacer directo y la siguiente vez sigo aquí. Voy a guardar. A ver. Ayuso. Vale. Pues voy a parar de hacer streaming. Sí, voy a ir un rato. Está guapo, el juego. Me está gustando mucho, Voy a hablar un momento con Gastar. Need something? No, vale. Pues salir. Sí. Está muy guay el juego. Me gusta mucho. Yo también voy. Anda, el árbol lleva aquí todo el rato. Llevas mirando el juego todo el rato. Sí, menos en la cena. Ah. Bueno, pues voy ahora a Disc. Voy a dejar el streaming y entro.